Bien, hola a todos, bienvenidos a esta nueva sección de nuestro canal Fútbol Sistémico. Una sección nueva en donde estaremos hablando desde la filosofía del coaching y desde la filosofía de las constelaciones familiares al servicio de que puedas comenzar a trabajar en tu mentalidad y a entender estos conceptos y a entender y nutrirte de la mirada del coaching y nutrirte de la mirada de las constelaciones familiares. Bien, en este primer encuentro estaremos hablando más ligado a todo lo que es la parte de la mentalidad y a todo lo que es la parte del coaching. Estaremos hablando de la mentalidad y la inteligencia emocional. Es importante entender en este aspecto que el 90 o el 95% de nuestra mente, de nuestro cerebro, es inconsciente, es subconsciente. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente un 5%, un 8% o un 10% de nuestro cerebro, de nuestra mente, de nuestra mentalidad, de nuestros pensamientos, de nuestras creencias, son conscientes. ¿Esto qué quiere decir? Que este gran porcentaje del 90 o del 95%, dependiendo cada persona, estarán estas decisiones, estarán estas creencias, estarán estos pensamientos que nosotros tenemos, ¿verdad? Es algo que nos acompaña en nuestro día a día, es algo que nos acompaña en nuestra vida de manera inconsciente. ¿Y dónde se generan estas creencias en principio? ¿Dónde se generan estos pensamientos muchas veces que tenemos y no sabemos de dónde vienen? De nuestro sistema familiar. Esto ya más ligado a las constelaciones familiares. Al tener y partir desde esta parte en donde el 90 o el 95% de nuestra mente, de nuestros pensamientos y creencias son 90 o 95% inconscientes, subconscientes, es importante comenzar a trabajar en esta parte mental para poder comenzar a tomar conciencia de estas creencias limitantes que tenemos. Estaremos hablando de inteligencia emocional también, en donde el 85% del éxito de las personas, según estudios científicos, es gracias a la inteligencia emocional. Luego está el conocimiento y la habilidad, que será la parte restante del 15%. Entonces empezar a entender y a tener conciencia también de qué, de que tenemos nuestra mente, tenemos nuestros pensamientos, más no somos nuestra mente, no somos nuestros pensamientos. Somos la conciencia que observa estos pensamientos, somos la conciencia que observa estas creencias. Entonces, desde este nuevo lugar de observador, desde la filosofía del coaching, podemos comenzar a trabajar en nuestra mentalidad, en nuestras creencias, en nuestros pensamientos. Así que, una pregunta clave que podemos tener, que podemos hacer y que te invito a que te hagas conmigo es: ¿quién es la persona con la que más hablas en tu día a día? En esta pregunta puedes haber dado la respuesta de tu pareja, puedes haber dado la respuesta de tu familia, tu madre, tu padre, un amigo, tu mejor amigo o tu mejor amiga. Y la respuesta correcta es tú mismo. Nosotros estamos hablando todo el tiempo con nosotros mismos. La persona con la que más hablamos en nuestro día a día y en nuestra vida somos nosotros mismos. Cuando comenzamos a tener conciencia de esta conversación que tenemos con nosotros mismos, comenzamos a entender, a comprender y aparecerá el diálogo interno. Seguramente ya hayas escuchado del diálogo interno, seguramente hayas visto videos en Instagram, en TikTok sobre el diálogo interno. Este diálogo interno es esta conversación que tengo conmigo mismo, que tenemos con nosotros mismos en el día a día, desde el primer momento en donde nos levantamos, nos despertamos, ya comienza este diálogo interno.
Entonces es importante empezar a tomar conciencia de nuestro diálogo interno para poder comenzar a cambiar, ¿verdad?, estos pensamientos, estas creencias, para poder comenzar a vivir desde otro lugar. Entonces, es importante entender también que nuestro estado emocional comienza a cambiar en base a la conversación que tenemos con nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos una conversación negativa con nosotros mismos, tendremos emociones, tendremos sentimientos displacenteras, como dice el coaching. ¿Por qué displacenteras? Dice el coaching. El coaching nos mostrará que las emociones no son ni positivas ni negativas, sino que las clasifica de una manera diferente, como placenteras o displacenteras. Entonces, ¿qué ocurre? Una emoción placentera, ¿qué puede ser? Por ejemplo, felicidad, alegría, agradecimiento, gratitud. Bien, y emociones displacenteras pueden ser enojo, celos, frustración, envidia, ira, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces comenzaremos a estar hablando desde la filosofía del coaching, desde emociones placenteras y displacenteras. Comenzaremos a borrar el término de emociones positivas o negativas, ya que entenderemos desde un nivel más elevado de conciencia que las emociones simplemente son emociones y deben de ser transitadas, debemos de aprender a transitarlas con amor, debemos de aprender a transitarlas y a gestionarlas, no a controlarlas. Cuando comenzamos a mirar estas emociones desde ese lugar, podemos aceptarlas, transitarlas, pasarlas por el cuerpo y hacer que sea un movimiento mucho más amoroso y liviano para nosotros. Es importante entonces entender que primero viene el pensamiento y luego viene el sentimiento, luego viene la emoción. ¿Qué quiere decir esto? Nuestros pensamientos están conectados a nuestras emociones. Entonces, por ejemplo, si yo tengo pensamientos positivos, conectaré automáticamente con emociones placenteras. Si yo tengo pensamientos negativos, recurrentemente, estamos hablando claro, yo tendré emociones displacenteras. Entonces, cuando comienzo a entender esto, hay una anécdota que he compartido en mis redes sociales hace un tiempo y muchos de mis jugadores, por no decir todos, la saben. Una vez he encontrado un libro de un autor español, Laín, muy conocido, el cual cuando lo encuentro tenía en la calle, tenía un papel dentro que decía pensar a propósito, Fede, mi nombre. Obviamente que en ese momento fue algo muy emocionante e increíble para mí, ¿verdad? Luego me han pasado muchas más cosas y ya es algo natural para mí. El punto es, volviendo, un gran ejercicio que nosotros podemos hacer para poder comenzar a ser conscientes nuestras creencias limitantes, nuestros pensamientos negativos, es comenzar a pensar a propósito. Comenzar a preguntarnos, cuestionarnos a nosotros mismos, ¿cómo sería ese yo ideal? ¿Cómo sería esa persona? ¿Cómo piensa esa persona en la cual yo me quiero transformar, en la cual yo me quiero convertir? Cuando me hice esa pregunta, comencé y la misma vida, el mismo universo comenzó a darme señales, ¿verdad? Luego ese libro lo leí, claro. Una de las cosas que le suelo decir mucho a mis jugadores, a nuestros jugadores de fútbol sistémico, desde lo que es la parte del coaching, es empezar a pensar a propósito. Comienzo a pensar a propósito y en esa medida en la que comienzo a pensar a propósito, comienzo a repetir, y en esa repetición estaré creando un hábito y en ese hábito estaré creando una creencia. Y cuando creamos una creencia, deberemos de primero haber detectado qué otra creencia había ahí, ¿verdad? Para poder desprogramar la creencia anterior. Entonces, una vez que nos damos cuenta
que tenemos estos pensamientos recurrentes negativos o estas creencias recurrentes negativas, un gran ejercicio que te comparto para que puedas comenzar a implementar desde aquí en adelante, desde aquí y ahora en adelante, es a cada pensamiento negativo que aparezca en tu mente, a cada creencia limitante que puedas observar que aparece en tu mente, contrarrestarla un pensamiento, contrarrestarlo con el mismo pensamiento invertido en positivo 3 veces. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, muchos de los jugadores con los que trabajo o con los que he visto y observado en mi propia experiencia, o mucho quizás en la jerga del argentino, ¿verdad? Es quizás comenzar un partido y porque un pase se fue hacia afuera o porque erra un pase, ya comenzamos a decir el clásico, lo habrás escuchado y quizás lo harás inconscientemente, es ya empezamos mal. Entonces empezar a entender y a tener conciencia del poder que tienen los pensamientos. Los pensamientos tienen una carga energética y luego cuando verbalizo ese pensamiento, esa carga energética es aún mayor. Todo es energía, nosotros somos energía y nuestro propósito como energía es evolucionar. Entonces te invito a observar estos pensamientos si eres de estos jugadores o jugadoras que ante a la primera, viendo un partido de fútbol o jugando o entrenando en tu club o compitiendo el fin de semana, ya aparece este clásico, este gran clásico, ya empezamos mal, ya arrancamos mal. Te invito a que en ese mismo momento lo observes y lo cambies a positivo 3 veces. Por ejemplo, no pasa nada, arrancamos bien, o las veces que necesites hacerlo. Esto es importante en trabajarlo y hacerlo consciente, hacerlo a propósito al inicio y luego, como todo que conlleva su práctica, comenzará a ser inconsciente, ¿verdad? Comenzará a ser automático. Es una herramienta muy poderosa que en mi experiencia ha cambiado mi vida hace muchos años y trabajando con muchos futbolistas también lo hemos trabajado y hemos visto grandes resultados con ellos, nos han traído grandes resultados. Así que te dejo como ejercicio que puedas comenzar a trabajar en tu mentalidad, a detectar este diálogo interno que puede estar boicoteándote, que puede estar saboteando tu realidad y tu experiencia o tus resultados o tu rendimiento en el entrenamiento o en el partido o en tu día a día. Empezar a pensar a propósito. En este pensar a propósito encontraremos esta repetición y este hábito de comenzar a pensar más en positivo, ser más optimista. Esto es algo que se practica, esto es algo que se entrena. Y te invito a que lo hagas y a que puedas comentarnos luego en el video cómo te fue. Es importante también para poder trabajar en esto, ubicarnos en un rol, ubicarnos en un lugar de humildad, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Partiendo desde ese 90 y 95% de nuestra mente inconsciente, es entender también que la función principal del cerebro, aparte de la mente, aparte de ser la supervivencia y este ahorro de energía, es generar pensamientos, ¿verdad? En este generar pensamientos, nuestra mente genera entre 60 y 75.000 pensamientos por día. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que esos 60 o 75.000 pensamientos por día diarios, 90 o 95% de ellos serán inconscientes. Entonces, comenzar a pensar a propósito, conectándome con esa versión, con ese yo ideal que quiero comenzar a construir y quiero comenzar a transformarme, empezar a pensar a propósito en cómo pensaría ese jugador que yo quiero ser, en cómo pensaría esa persona que yo quiero ser. Así que bien, dejamos este primer video, este primer encuentro por aquí, breve, conciso y al grano. Te invito a que visites nuestras redes sociales que estarán en la descripción. Te invito a que visites nuestra página web que también estará en la descripción y te invito a que seas parte de nuestra comunidad gratuita de fútbol sistémico y que comiences a trabajar con nosotros. Te abrazo y nos vemos en el próximo video.